aunque aquí no está toda la gente que prometió que iba a llegar, me imagino muchísima gente viéndote a distancia y eso pues, nos tiene muy felices y estamos de verdad muy contentos y para mí es un gran honor estarte presentando. Voy a presentarte formalmente, nada más estaba abriendo el currículum. Ana María Fernández, ella es doctora en psicología, es psicoanalista, ha sido profesora plenaria titular de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es profesora consulta. Es profesora honoris causa, no, es doctora honoris causa por la Universidad de Mar del Plata. Fundó la primera cátedra de estudios de género en Latinoamérica. Es autora y compiladora de numerosos libros en la temática de género, como también en el área de grupos, instituciones, subjetividades colectivas, etc. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio ONU Mujer, el Premio Mujeres Luchadoras de Latinoamérica de la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, el Premio Conex de Platino en Psicología a la personalidad más distinguida en la temática y fue designada graduada ilustre de la Universidad Nacional de La Plata en el 2018. Y este es el currículum abreviado. Entonces, Ana María, es un placer tenerte con nosotros. Te paso la palabra. ¿No? ¿Los dos? ¿Ahí se escucha bien? Bueno, por supuesto, no podía imaginar en venir a México y no pasar por AMPAC, aunque esté muy cansada. Y bueno, y ustedes saben, han venido los chicos de hoy de la UAM Xochimilco, qué bueno, bienvenidos. Me van siguiendo, gracias. Gracias. Por supuesto, ¿cómo hago yo para venir a AMPAC? Llamo a Maxim. Y entonces le digo, Maxim, tengo que ir a México para tal fecha. ¿Qué piensas? Ah, bueno, déjame. Al día siguiente ya tiene todo organizado. Es fantástica, Maxim. Y hemos ido armando como una amistad implícita, ¿no es cierto? Es muy lindo. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí en Ciudad de México. Y estuve antes en un congreso en Chiapas que no conocía, de un congreso muy interesante sobre la intervención educativa. También, bueno, no conocía San Cristóbal de las Casas, así que bueno, ha sido muy nutricio este viaje. Estoy parando en la casa de mi amiga María Eugenia Módena, que está aquí, y que le agradezco todas las atenciones, porque yo no paro ni un minuto, ni levanto la taza. Así que es mucho amor eso, Pimpa, mucho amor. Bueno, hoy tenemos un tema un poco desagradable, pero necesario de ser pensado, ¿no? El título que le hemos puesto a la disertación de hoy es Los abusos incestuosos, revisión clínica, conceptual y epistémico-política. Ustedes dirán, ¿por qué político? Algo que parece de la intimidad más íntima y recontraocultada y que sería del mundo privadísimo de las personas, tanto para quien abusa como para quien padece esa intromisión en sus vidas. Bueno, por eso es político. Por eso es político, porque se desarrolla en relaciones muy desiguales de decisión, generalmente sobre niñas y niños de muy tierna edad, porque a diferencia de una violación que puede ser muy violenta, es un acto generalmente de una vez. Estos duran años y años, y tal vez no los rige la estricta violencia manifiesta, sino una seducción opresiva, intimidatoria, y que trae muchísimos trastornos en la subjetividad, muchísimos trastornos en la formación de la personalidad de estos niños y niñas que generalmente
deben soportar también el silencio cómplice de la mayoría de sus familiares. Y es esa típica situación de la que Ulloa hablaba con tanta lucidez, a la que llamaba encerrona trágica. Son dos sin un tercero de apelación, ¿no? La clínica del estrago paterno, así llamo yo provocativamente, porque en psicoanálisis se ha hablado mucho del estrago paterno, ¿no? Con algunas metáforas que ni siquiera son risueñas, como que la madre es un cocodrilo y el padre es el que pone el palito para que no devore al hijo. Bla, bla, bla. Bueno, todo esto se ha dicho con mucha seriedad, aunque parezca extravagante en sí la conceptualización. Porque está pensada no como situaciones en particular, singulares, sino que está pensada como una condición de la maternidad. Para que haya una madre estragante, tiene que haber en ese mismo ser una mujer que padece distintos modos de injuria narcisista, como lo ha llamado el psicoanalista argentino Zuckerfeld, Rubén Zuckerfeld. Y esto lo señalo porque generalmente estas conceptualizaciones las hacemos mujeres, feministas, psicoanalistas, pero que creen que sos más o menos psicoanalista porque decís estas cosas, ¿no? Que dudan de tu fidelidad. Y Ramón Zuckerfeld, que seguramente conocen de algunas cuestiones institucionales, es un psicoanalista varón y muy prestigiado como psicoanalista, no es sospechoso de dudar, como es mi caso que soy dudosa de fidelidad psicoanalítica. Y yo lo que digo en esas situaciones es al revés, que hay que querer mucho una teoría, a una conceptualización, a un oficio, para toda la vida estar pensando en cómo reconceptualizar, ¿no? Para mí es un modo de intervenir en las ideas de una época, pero de la apuesta a que revisitado el psicoanálisis tiene mucho para dar, pero no si se dedica a repetir lo ya pensado y nada más que eso. Tampoco desconocer lo ya pensado, ¿no? Entonces ahí estamos, pero ya hace tiempo que me preocupa poco lo que piensen. Lo que me interesa es que haya gente para debatir, para pensar, para hacer de este cuerpo conceptual y teórico un campo de debate, un campo de problemas. ¿Qué entiendo yo por campo de problemas? Un modo de pensar la clínica en este caso, que interroga, que problematiza, que parte de preguntas y no de certezas, y que sobre todo piensa desde la posibilidad de interrogar no solo lo que ha sido dicho por una conceptualización, por un campo teórico, conceptual, clínico, etcétera, sino también sus omisiones y silencios, como decíamos en la reunión que tuvimos hace un rato en la UAM Xochimilco, ¿no? Y esas omisiones y silencios no son cualquier omisión, ¿no? Muy brevemente, fui armando estas preguntas, estos desarrollos, a los que llamé clínica de la clínica. ¿Por qué clínica de la clínica? Porque es como en el tenis, ¿vieron? Que los tenistas ya entrenados dicen, voy a hacer una clínica de tenis, donde va a ver cuáles son sus errores, a perfeccionar el saque o esto o el otro. No es empezar a jugar al tenis, sino es alguien que ya es un profesional incluso del tenis y que necesita optimizar el uso de su cuerpo y su raqueta y su ritmo, ¿no? Sería algo parecido en ese sentido. Y es muy interesante el espacio de discusión que se abre
en estos grupos que nos reunimos con profesionales ya entrenados, y es muy lindo porque nos reunimos un sábado a la tarde por mes, por lo tanto no es exigido, es a la tarde, tomamos cafecito, traen tortita rica hecha en casa, no se puede traer comprado de último momento en la roticería de la esquina, hay que traer algo rico. Y esto es método, no es cosas tilingas, es método. Hay que estar en un ambiente de amorosidad para poder pensar mejor. Y esto no se produce por órdenes, sino que son climas grupales que se producen con una intención, ¿sí? ¿No? Con una intención de pensar todo el tiempo cuáles son las mejores condiciones para pensar, ¿no? Y sin duda son los espacios de amabilidad conceptual, pero hace ya muchos años que las facultades en la Argentina están muy destruidas y entonces te morís de frío en invierno, no andan las estufas, en verano hace calor. No se puede, es todo pesado y desagradable. Y siempre gente que trabaja conmigo hace tiempo me dice, pero vos tendrías que escribir lo del método de Cabrera. Cabrera es la calle donde yo vivo, que tiene un living muy grande, ¿no? Cabrera tendrías que describir, bueno, por supuesto que lo dicen, supongo, un poco en broma, pero todo esto apunta a un modo de pensar el ejercicio de una práctica psicoanalítica. En esto me gusta repetir a Ulloa. Él le preguntaba, ¿usted es psicoanalista? Bueno, a ciertas horas del día estoy psicoanalista. Y esa diferencia hace a romper con el esencialismo, ¿no? Y me parece que fue uno de los grandes aciertos epistémicos de Ulloa. Él trabajó mucho las cuestiones de abuso, pero no trabajó tanto en cuestiones de abuso incestuoso, sino trabajó con la recuperación de supervivientes de los campos de concentración de la dictadura. Y yo heredo esa tradición, ¿no? Ese linaje, diría. Y no es lo mismo como pensás un abuso incestuoso intrafamiliar si tenés como legado un trabajo tan político como era recuperar a gente arrasada en su psiquismo y en sus cuerpos por la tortura, el secuestro, etc. Y lo hicimos sin querer queriendo, porque hemos sido discípulos de Ulloa, y él fue el primero que empezó a trabajar desde el Estado en los tratamientos de personas sobrevivientes de los campos. Bueno, a mí me tocó también, por la cercanía con Ulloa, en algunos casos atender en la consulta privada sobrevivientes. Y hay mucha similitud del arrasamiento de los cuerpos y de la subjetividad en un caso y otro. Por lo tanto, Ulloa sentó algunas bases que pudimos empezar a utilizar, como por ejemplo, él decía, frente a la violencia, miramiento y buen trato. Esto a mí me permitió pensar una apertura tecnológica, por decirlo así, en el cotidiano de la clínica. Miramiento y buen trato. Miramiento es mirar. Y muchas veces las personas víctimas de abuso incestuoso no son miradas en la familia, sino verían alguna cosa que llama la atención. Y esa falta de miramiento deja a cualquier persona, en cualquier situación, no solamente en esta, arrojado al vacío. Ser mirado, ser contemplado, ser tenido en cuenta, arma bases muy firmes para la afirmación de sí.
los niños o niñas o también personas que por distintas razones están sometidos a desigualaciones, a racializaciones, a estigmatizaciones, en casa o en la vida social, no han tenido el suficiente miramiento y buen trato. Con lo cual Ulloa estaba diciendo que esa era un área que el abordaje terapéutico de personas que han sufrido arrasamiento X incluye el miramiento y el buen trato como parte de la técnica psicoanalítica, ¿no? No solo las cuestiones transferenciales, no solo esto o aquello, o qué hacemos con el encuadre, la transferencia individual, grupal, no. Él hablaba de miramiento y buen trato, y este miramiento y buen trato, muchas veces en estos pacientes tan difíciles, tan arrasados, con tanta necesidad de estimación, aterrados frente al mundo porque ha dejado huellas muy duras, podemos equivocar y creer que tenemos que tener actitud como protectora a lo que yo llamo maternaje. Maternaje no, miramiento y buen trato, digo yo, ¿no? Porque el maternaje reaviva situaciones transferenciales que es mejor superar que reproducir, porque vienen de familias muy particulares, madres también arrasadas que no los han sabido defender, o madres cómplices en algún grado de perversión o lo que fuera, y que no han querido creerle a los chicos la situación de abuso. Bueno, han tenido justamente, no han tenido miramiento y buen trato, ¿no? Porque la madre no quiso, no supo, o lo que fuera. Entonces ya ahí hay una primera advertencia clínica por la cual como analistas tenemos que mirar la transferencia y la transferencia recíproca, para no entrar en los debates sobre si transferencia contra transferencia, no nos importa eso por el momento. En esa transferencia recíproca está el riesgo de maternar, pero también no solo me mueve como analista mis movimientos fantasmales en relación a los fantasmas de los pacientes, que sería como la base del asunto psicoanalítico, sino que yo tengo que además poder interrogar mi implicación, como diría Luró. ¿Y la implicación dónde la veo? Y va a ser necesario que tengamos, por eso llamo grupos de clínica de la clínica, ¿no? Que tengamos un espacio con pares donde el miramiento y el buen trato nos permitan ahora a nosotros como analistas poder pensar con otros pares y en situaciones de lo que también ya Blecher llamaba condiciones, miren lo que saco, qué antigüedad, pero qué cariño me resulta el recuerdo de Blecher, donde Blecher llamaba en condiciones de seguridad psicológica. Él decía que una supervisión tiene que hacerse en condiciones de seguridad psicológica. Yo me acuerdo cuando éramos muy jovencitos, además que todo el mundo era kleiniano, así que te decían cosas terribles. Bueno. Y arreglábamos el relato de la sesión que íbamos a supervisar a favor nuestro, porque si no te mataban, ¿no? Bueno, ¿qué podés sacar de eso? Bueno, igual aprendimos a los porchazos, pero aprendimos bastante. En una oportunidad, mi supervisor, que por supuesto era kleiniano, insistía en que yo tenía que interpretarle a un paciente la transferencia erótica. Yo me negaba absolutamente. Primero yo tendría 25, 26 años, no era fácil. Era un hombre joven, de mucha noche, mucha calle, mucha mina, como se dice en Argentina. Y yo aterrada. Pero además yo no era demasiado obediente tampoco y me parecía que era improcedente. Había algo que, sin haberlo revisado clínicamente, me chocaba. Tanto molestó el hombre con eso que un día me animé y no sé qué le interpreté. Y el tipo
que era un reo de la noche, yo pienso, y nosotras estaríamos con minifalda en esa época, ¿no? Y botas, porque así se usaba. Bueno, estaba en el diván, porque metíamos a todo el mundo en el diván. Y estuvo genial, porque se dio vuelta así y me dice, doctora, con todo lo que usted ha hecho por mí, yo voy a andar pensando esas cosas. Nunca más interpreté transferencia erótica a nadie. Que se arreglen con eso como puedan. Pero fue maravilloso. Bueno, volviendo. Clínica de la clínica, condiciones de seguridad psicológica, es poder trabajar con pares las cuestiones de la implicación. Las cuestiones transferenciales también, por supuesto. Pero el trabajo con pacientes de esas características, que por otro lado están siempre en general muy graves, vienen con unos diagnósticos psiquiátricos terribles. La discusión con los psiquiatras es muy difícil, porque te los traen con esos cuadros del DSM-4, 6, ya no sé por dónde andan, yo no lo uso, y para ellos son borders gravísimas sin arreglo. Medicadas hasta lo infinito. Hablo en femenino porque yo he tenido más casuística de mujeres, que es de lo que más he acumulado datos o experiencias. Pero bueno, los abusos, ahora hay un caso muy terrible de un médico ginecólogo que ha abusado de sus 3 hijos y los jueces declaran la insanía de la madre que le llena la cabeza, qué sé yo, que los adoctrina a los chicos, y ya el mayor ha quedado al lado del padre. De los otros 2 hay uno que ya tiene edad para vivir con donde quiera, no lo pueden obligar, pero el más chiquito sí. Y el más chiquito es el más abusado de todos. Y bueno, insisten, ya van por la segunda o tercera instancia jurídica, queda la Corte Suprema, que no me parece que se vaya a jugar tanto por esta señora a la que acusan de loca total, ¿no? Estamos moviendo lo que podemos, pero el Poder Judicial es terrible en esto, es terrible. Bueno, pero entonces, esos casos que están diagnosticados con una gravedad terrible, algunos salen adelante, otros no. Pero lo interesante, y lo que los psiquiatras no quieren ver, es que cuando venciendo 1000 obstáculos, estos o estas pacientes, muy diagnosticados y medicados como graves borderlines, empiezan a poder armar una pequeña conjetura del relato de lo que pudo pasar, porque como eran muy chiquitos no recuerdan bien, y además porque disocian, la desmentida es enorme, porque si no desmentís morís, es para morirse. Entonces desmienten, pero después están llenos de síntomas corporales, porque el cuerpo, esto también me ha permitido repensar la corporalidad, que ya venía pensando en las lógicas colectivas, que fue un libro del 2000 y pico. La corporalidad, las corporalidades producen síntomas encriptados donde nadie entiende qué le está pasando a esta persona y tiene un X síntoma. Y en realidad, cuando está muy encriptado, pero cuando vamos aflojando esa maraña, está significando alguna cuestión del abuso clave. Por ejemplo, muy frecuentemente estos niños y niñas no saben del todo quién fue, porque el abusador usa sus técnicas, por ejemplo, que sea la noche, que esté la luz apagada, tomar al niño o la niña de atrás, por lo tanto no vio nunca quién era, y tiene una voz parecida a la de su papá, pero tampoco sabe, y además qué horror, ¿cómo va a pensar eso? Entonces toda esa infancia es muy turbulenta. Cuando por alguna razón empieza a abrirse alguna cosita y hay un inicio de algún indicio y empiezan a conjeturar, para eso antes tiene que haber
pensado que tenía que conjeturar sobre esto, ¿no? Nada simple. Y empiezan a poder ubicar un pequeño relato del asunto, todavía lleno de dudas, porque siempre está la duda si no estoy imaginando todo esto, si no estoy loca, como dice el psiquiatra. Y bueno, el otro día, ya a punto de venir para acá, yo pensé esto para Amparo, porque ya sabía que yo venía a Amparo. Una paciente que al día de hoy duda porque no logra recordar muy bien nada y porque además siempre le dijeron que era una exagerada y por muchas razones, y no tiene cómo armar el relato, porque suponemos que hay algunos indicadores corporales que hablarían de que han sido abusos anteriores al lenguaje y por eso no hay modo de recuperar. Anteriores al lenguaje, antes de los 2 años, ¿eh? Estamos. Entonces, esta muchacha que ha reconstruido cosas, que sigue dudando, que no sé qué, que vacila mucho, que no cree en ella en nada, el otro día trajo un sueño muy, muy, muy manifiesto, digamos, de mucha evidencia, y dijo, bueno, la verdad que yo no sé qué pasó, pero he empezado a creer en mis sueños. ¡Wow! Dije yo, se abrió la puerta de salida acá, porque lo otro era un circuito vicioso que no te llevaba a ningún lado, ¿no? Y ahora está trabajando con mucho éxito en su trabajo, todavía tiene una nebulosa, pero ella ya estableció método. Yo no puedo saber nada de lo que pasó, no me acuerdo de nada, estoy llena de síntomas, bla, 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 pero voy a creer en mis sueños. Y empezó a soñar. Bueno, eso fue a partir de un sueño que tuvo. Entonces, esa paciente, como cualquier otra que empieza a enhebrar, curiosamente, cuando ya empieza a relatar algo, después de eso tuvo una imagen, que era que estaba su cuarto a oscuras, ya se suponía que la niña dormía, la puerta entreabierta de su cuarto, se veía una pequeña luz de la habitación de sus padres, y no recuerda más, pero ¿vieron esos percheros que vienen así, que están en el dormitorio? Que están a esta altura, que eso quiero decir, pero recuerda que en el perchero estaba el saco de su padre. Nadie puede acusar a ese señor que haya puesto el saco en el perchero, pero ella recordó eso imaginándose de esa edad, mirando con miedo lo que no sabía por qué era, porque no se veía nada, era una imagen, pero estaba el saco del padre. Eso es un indicio que puede llevar a un dato o no, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Empezaron a bajar los síntomas. Y entonces yo lo llamo al psiquiatra y le digo, mirá, le están bajando los síntomas. No, bueno, pero no vamos a tocar la medicación, es una persona con mucha patología, que esto, que el otro. Y le digo, bueno, tal vez sea hora de preguntarnos, yo con un cuidado, de preguntarnos si son cuadros psiquiátricos o son personas adultas que han tenido abuso en la infancia. No, puede haber tenido abuso en la infancia, pero es un cuadro psiquiátrico muy grave. Bueno, le digo, tal vez, y cuando quieras podemos conversar. Yo he hecho una dulce niña, ¿no? Lo quería matar. Entonces dice, sí, cuando quieras, pero te aclaro, me parece que no es una discusión clínica importante, porque si se los trata con la misma medicación, sea cual sea el origen de los síntomas. Ah, bueno. Te das cuenta que se cierra la indagación, el interés de averiguar el trasfondo de estas situaciones. Bueno, está bien. Yo, por supuesto, ni se me ocurre ir a tomar un café para charlar del caso, porque nada, va a ser para pelear, porque es una persona, pero no es ese que entonces vos decís, un cerrado, no sé qué. No, es la respuesta habitual. También en psiquiatras mujeres. No, bueno, si los síntomas, si igual se medican lo mismo, ¿para qué querés hacer toda esa diferenciación? Bueno, también muchos colegas
te dicen, pero vos indagaste bien esos recuerdos. ¿Estás segura que no son fantasías? ¿No? Yo creo que a esta altura, cuando uno escucha alguno de estos relatos, tiene tan poco que ver con algo inventado. Es al revés, es la desesperación por no poder recordar. No es alguien que te cuenta que tu padre era un maldito, porque esto, porque... Eso es otra cosa, es otro cuadro. Bueno, entonces hay que ir avanzando con los indicios, es muy poquito. Pero se producen cuestiones muy interesantes que me parece que ya vamos juntando alguna casuística, ¿no? Y que es hora de que podamos darle forma. Hay una cosa que voy a expresar, lo que he pensado con mucha cautela, porque siempre con más casuística perfeccionaremos la idea o la rechazaremos. Pero yo ubicaría, sobre todo para la gente que está empezando a trabajar en estas cosas, que además son de un desasosiego personal terrible, porque te das cuenta que en cualquier momento se descompensa, grave, que en cualquier momento se puede matar, siempre hay un suicidio en tu futuro en estos casos, y que vos tenés que atender a la 1 de la mañana, si me llaman desde Buenos Aires, yo estoy para recibir la llamada y escuchar. Bueno, tenés que estar muy interesado, porque si no, son pacientes clave. Yo creo, para mí son pacientes claves, no clavos, porque me están permitiendo ir abriendo pequeñas cositas. Esto que les voy contando son minucias, si vamos a pensar, pero yo apuesto a estos indicios. Entonces, hay ahí, por un lado, podríamos ubicar con todas las precauciones, cautelas del caso, como 3 grandes momentos en el proceso. Los procesos duran años, algunos con éxito, otros sin ningún éxito. Cuando no tienen éxito, son pacientes con riesgo de suicidio, el arrasamiento es tan grande que tienen grandes confusiones, etc. Pero algunos pueden ir armando como su espacio psíquico más neurótico, por decir así. Y yo creo que hay un componente social, comunitario, que los psicoanalistas no tenemos el hábito de usar, porque suponemos que todo está en la consulta. El grueso está en la consulta desde ya. Pero también he visto importantes progresos cuando han encontrado un pariente o vecino que ayuda a la denuncia, cuando van a un centro comunitario para mujeres abusadas y entonces allí comparte con otras en grupos de pares. Los grupos de pares para adicciones y para estos casos andan muy bien. Llamamos de pares a aquellos grupos que o no tienen coordinación profesional, pero son parte de un dispositivo, o bien comparten con una persona que ha sufrido lo mismo, como los adictos de Alcohólicos Anónimos, un poco más hecho a la nostra, a la cosa nostra. Entonces yo ubicaría 3 momentos. Un momento donde esa persona decide conectarse con lo que le pasa y busca ayuda, y que, como en el caso de las violencias de género de cualquier orden, esa persona llega a la consulta privada o pública considerándose una víctima. Y acá no tenemos que hacer salidas voluntaristas y decir no hablemos de víctimas porque es estigmatizar. Sí, es una víctima. Es objeto de un arrasamiento producido por otros, que podrá salir del estado de víctima, pero por el momento es una víctima, que ni siquiera cree en las cosas que se le ocurren, porque está esto que decía, la mayor parte de los síntomas están encriptados en el cuerpo. El cuerpo guarda recuerdos tal cual la escena sucedió y entonces
puede decirte esta mujer, que es una mujer desenvuelta, que habla muy bien, con una voz de nena de 3 años, puede decirte qué miedo que tengo. Y está encriptado eso, y ahí salta por algún motivo que hemos logrado en el espacio analítico. Pero es muy impresionante esto. El cuerpo guarda tal cual sucedió en aquel momento. Y esta mujer no puede conectarse con el recuerdo de ella hoy adulta que recuerda eso. Hay que hacer todo un trabajo. Muy interesante, por otro lado, hacerlo. Pero bueno, ir descubriendo estas cosas fue como, wow, porque vos sabés lo general de estas cuestiones, que sabemos por la clínica general. Pero ir viendo los detalles de todo esto es muy fuerte y también te permite teorizar, por ejemplo, en relación a las corporalidades. Porque nosotros sabemos del significante que desliza, pero no sabemos del cuerpo que redunda. Que redunda. Hace ya, en las lógicas colectivas yo escribía, los significantes deslizan para existir y los cuerpos redundan para abundar. Por eso los síntomas se repiten todo el tiempo. Por eso el recuerdo no es directo, es encriptado, a veces está simbolizado con alguna cosa que hay que desentrañar. Bueno, esto llega como víctima con todo este bagaje. Y luego yo ubicaría otro movimiento que sería de víctima a sobreviviente, que es cuando ha consultado, cuando está en tratamiento, cuando busca grupos de pares, cuando ya ha encontrado algunos simbolismos encriptados en su cuerpo, cuando han disminuido los síntomas, ahí podemos hablar de alguien sobreviviente. Muchas veces les hace muy bien a estas mujeres trabajar con mujeres que han sufrido lo mismo. Y en esa recuperación, de ayudar a recuperarse a las otras, también operan energías propias de sanación, ¿no? Se intensifica la energía. Pero le falta un trámite, que es cómo hace para ir recuperando sus pulsiones más vitales que exigen salir de las pulsiones más mortíferas. Siempre, mientras no recupere sus pulsiones vitales en su intensidad mejor, las tanáticas ganan. Siempre en una descompensación está el riesgo del suicidio. A cualquier hora hay que sostener ahí. No, que bueno, no está tan mal. No. Prefiero que sobre. Pero no maternaje, miramiento y buen trato, ¿no? Y una escucha finísima. Porque los anuncios de los suicidios no son con bombos y platillos. Son una palabra, dejar caer alguna palabra de desánimo. Y también está la maldad del suicida, ¿no? Que es, no me supiste escuchar, ahora voy y me mato. Y te vas a arrepentir toda tu vida. Porque bueno, decíamos en el curso de la UAM, no confundir la víctima con la bondad. Damos por sentado que las víctimas eran buenas, ¿no? Y es a veces puede suceder también, ¿no? Pero muchas veces esas bondades excesivas son furias reactivas, disimuladas, ¿no? O sea, tenemos todo el espectro ahí. Y tenemos que saber distinguir. ¿Y cómo distinguimos? Porque si uno está aterrado de equivocarse todo el tiempo, no puede trabajar. Lo que pasa es que hay riesgo. El riesgo existe. Yo estoy atendiendo a una muchacha que
tuvo una descompensación severa, la prepaga, la interna en un sanatorio buenísimo, pero que no tiene, ningún sanatorio tiene para estos casos, tiene para cuadros psiquiátricos. Que le hizo muy mal eso, y yo me animé a desinternarla con una internación domiciliaria, pero que a la prepaga le salía mucho más caro. Entonces la prepaga me presionaba para que si pasaba algo, la responsabilidad jurídica iba a ser mía. Así que yo estaba así, ¿no? Bueno, se trabajó mucho. Es una muchacha con una capacidad de sobreviviente muy grande, con mucho, es muy dotada, pero también vuela una mosca y se derrumba. Bueno, nunca es porque vuele una mosca, ¿no? Convengamos. Siempre son situaciones que la conectaron. Y ahí estoy aprendiendo otra cosa, que es cómo se imbrica y al mismo tiempo se diferencia cuando tramita la fantasmática, clásica, muy clásica, y cuando tramita la cuestión más psicosocial, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, esta muchacha había ido a una fiesta en un boliche con el novio. Y el novio fue a buscar bebida, el lugar estaba repleto, y ella empieza a rayarse, se da cuenta que se está rayando, que él tarda, que lo va a perder, que no lo va a encontrar porque tanta gente, que ella tiene miedo de estar en lugares con mucha gente todavía. Se empieza a rayar, y entonces ella se da cuenta, sube a un sillón a ver si más allá lo veía. Y un muchacho que estaba ahí le dice, ¿qué haces ahí? ¿Quién te crees que sos? Bajate de ahí. Así muy mal. Y ella, que es actriz y es conocida, dijo, me dice esto porque me reconoció. Yo, para mí no era indicio de eso. Me reconoció y disparó toda la pelea en internet, en las, ¿cómo se llama? En las redes, acerca de si ella era inocente o culpable, etcétera, etcétera, por una situación de abuso que había tenido, no familiar, ¿no? Que había tenido y que se publicitó porque ella era una actriz. Entonces, ya cuando llega el novio, ella estaba estallada. Bueno, y después sigue con situaciones de riesgo, bueno. Pero quiero decir, ahí se ve claramente, bueno, claramente para mí, andás a ver si tengo razón, ¿no? Se ve claramente para mí cómo se entrelaza la situación abusiva de las redes, donde si el tipo le dice eso es porque la reconoció y le vienen todos los insultos que le llegaron, con una situación de base fantasmática que ella empieza a desorganizarse. Entonces, bueno, es mucho más largo, ¿no? Pero no tenemos tiempo. Entonces, si podemos ver en la casuística y aumentar en ejemplos de esto, vamos a poder teorizar bastante la diferencia y la relación entre el dispositivo de agresión adulta actual que ella atraviesa y la cuestión mucho más fantasmática que ha cobrado un incidente en la infancia, que está ligado a cuestiones muy del clima familiar muy loco en el que ella vivía, pero no está ligado a ella haber sido abusada por algún miembro de la familia, sino por toda una situación muy psiquiátrica de otros. Entonces, uno va pasito a paso, ¿no? Como viendo cómo en los casos se repiten algunas cuestiones, otras son propias de esa situación, y eso es ir armando la clínica de un proceso de cuadros que no han sido pensados en su especificidad. Y acá algo que decía hoy a la mañana, pero que me parece, ¿por qué digo yo que es epistémico político todo esto? Y no meramente clínico, sino con la clínica que tiene, que es un
lío bárbaro, tengo para entretenerme toda la vida. Sin embargo, le agrego epistémico político. ¿Por qué? Porque parte de la base de aquella cuestión que juntó una desmentida de Freud respecto de los abusos incestuosos que él puso en los historiales, que había sido la gobernanta, el otro, y que en el año 22, creo, reconoció que había mentido allí. Yo supongo que porque si además de la sexualidad infantil, que ya había hecho todo un escándalo, además decía que los padres abusaban de los hijos, lo iban a colgar en una plaza, pero esto es una apreciación casera, no sé por qué lo hizo, pero sí podemos ver que allí se produce lo que he llamado un modo particular de enlazar lo que sería la relación entre estos hechos que él disimuló y el momento en que eso acontece, que es el momento donde él puede salir del realismo de los hechos, de los relatos de abuso, y puede empezar a pensar que esos hechos no ocurrieron en la realidad, sino en lo que inventó la realidad psíquica. Esto lo llamo paradoja fundacional, porque en el momento en que funda el objeto de esta disciplina, vamos a ocuparnos de la realidad fantaseada, vamos a ocuparnos del mundo, de una realidad que opera en el psiquismo, pero que no necesariamente ha operado en la realidad material, y esto define una ciencia, una práctica clínica, etc. Funda el psicoanálisis, pero la paradoja misma lo funda. Entonces, reconocer que había habido situaciones no fantaseadas después de que había desarrollado la teoría de la seducción, la realidad psíquica, etcétera, que había fundado una escuela, clientes, discípulos, era muy difícil. Él no lo hizo, solo dijo que había acontecido estos disimulos y que no debería producirse, y además son sobre casos muy importantes, y nadie después avanzó sobre eso. Entonces, acá es epistémico porque es la lógica de eso, esto o aquello, o es fantaseado o fue real. Y no puede ser habrá casos reales y casos fantaseados, y darán lugar en un cuadro clínico, así. Entonces, ahí eso se sumó a la dogmatización del pensamiento freudiano, donde criticar estaba imposible de ser pensado. Él condujo el seminario de los miércoles, creo que era, con mucha rudeza, ¿no? Los que se le pusieron un poco no la pasaron bien, y hay mucho para hablar de eso. Pero lo cierto es que en esa paradoja fundacional se consolidó la desmentida de algunos casos, y al mismo tiempo de esa desmentida opera este cruce con la dogmatización del modo de la enseñanza, del modo de la formación de los analistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una cuestión epistémica en relación a una lógica de la diferencia, o la lógica de lo uno, donde lo diferente va a ser menos. Entonces, estas mujeres que son diferentes porque hablan de algo que no es admisible, recibirán la estigmatización de todo diferente, que es natural en la sociedad moderna, en la fundación de las democracias representativas, etcétera, etcétera. Entonces, Freud no solo tiene que omitir u ocultar al padre incestuoso, sino que tiene que atribuir
la práctica incestuosa a la tentación de la niña. Y desde allí es la niña la responsable. Yo estoy viendo una familia que están todos muy mal porque se ha descubierto que unos primos tenían alguna relación incestuosa, pero él es un tipo particular porque los adolescentes que abusan de sus hermanitos o hermanitas, o en este caso su prima, no son exactamente iguales al padre o abuelo incestuoso. Son jóvenes sin ley, donde la ley no funcionó. Entonces pueden hacer todo lo que se les ocurra. Ahora, si esos jóvenes son recausados rápidamente, no tienen por qué ser adultos abusadores, pero pueden serlo si la familia los apaña en vez de enfrentarlos al problema, tratarlos, etc. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que podríamos pensar. ¿Y por qué es político? Porque este padre, abuelo, tío, en fin, no es un cuadro psiquiátrico, no es un enfermo mental. Lacan decía, son canallas morales, ¿no? Entonces no son enfermos, son canallas, que es otra cosa. ¿Cuál es? Y con esto vamos a ir cerrando para dar lugar al debate. ¿Qué es lo que sucede en esa cabeza para suponer que ese cuerpito puede ser abusado? ¿Qué es lo que no le funcionó, que no funciona a la mayoría? Porque nosotros decimos, ¡ay, qué rico el bebé! Y le pellizcas la cola o el cachete, ¿no? O en otra época salían las fotos desnuditos los niños, listo para arriba. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, muy freudiano lo que voy a decir. Es un trámite psíquico que hacemos las personas que vivimos en una sociedad cultural, que es lo que después él llamó el malestar en la cultura. Es decir, tenemos que frustrar una cuestión pulsional para que la cultura sea. Entonces, ¿qué frustro para poder vivir en una familia más o menos buena gente? Estoy inhibiendo la pulsión erótica que cualquier bebé despierta, para hacer el trámite psíquico de transformar la pulsión sexual en ternura. Y esto produce un malestar porque te privás de darte un gusto, como cuando te frenás de comer chocolate porque engorda. Entonces, no es fácil privarse siempre. Esto que digo, que parece una trivialidad en el sentido de vulgarizar un problema gravísimo, ¿en qué personas se puede producir esta, para no frustrar, ¿no?, actuar lo pulsional erótico que despierta cualquier bebé? Bueno, tiene que ser alguien que crea que tiene derecho. ¿Cómo haces para pensar que tenés derecho? No pensás que tenés derecho. Esto es lo que uno mira. Vas y lo haces. Ese acting, ese pasar a esa desmesura cultural para nosotros, porque es un horror, es alguien que al estilo de los griegos, para los griegos el jefe de familia era el dueño. ¿De qué era dueño? De las mujeres, de los hijos, de los siervos y de los esclavos. ¿Con quiénes podían tener relaciones sexuales los amos? Con los esclavos, porque era su obligación, con los siervos, por gratitud, porque le habían dado la libertad, y con las mujeres, porque, bueno, estaban para la reproducción. Ahora bien, en la propia Grecia, ahí hay una estilización, como diría Foucault, porque todo lo que se llama amor platónico, de Platón, hay muchas maneras de leer el banquete, sin duda, pero lo que está en juego ahí
es que no se puede, para ellos la sexualidad era de dominio, de sometimiento y dominio, por eso los raptos, todo eso. Entonces no se puede transformar a ese Febo que los enamoraba y los excitaba muchísimo de lindo que era, porque hoy es un inferior social, porque es un adolescente, diríamos nosotros, pero va a ser un hombre libre. Y no puedo ponerle a un hombre libre la humillación de ser sometido sexualmente. O sea que para los griegos estaba clarísimo que quien era objeto y sujeto de la sexualidad era un problema político. Es decir, se podía someter sexualmente a los inferiores sociales. Y entonces, ¿qué hacemos con los efebos que nos calientan un montón en el gimnasio? Bueno, estaba el amor platónico. Es lo que inventan con los poemas, con la descripción de la belleza del efebo, etcétera, etcétera. Hay mucha discusión sobre esto que ha planteado la historia de las mentalidades, Duby particularmente, pero es retomado luego por Foucault, que bueno, con esa cuestión hace maravillas conceptuales, ¿no? Pero hay algo de ese dueño, patrón de las personas, porque ese hombre no solo no va a poder, no va a querer, no va a saber plantearse la prohibición del incesto como un mandato de la cultura, ya sé, hay muchas excepciones, pero no voy a entrar ahí. También es un hombre que es dominante en relación a su mujer, en relación a las personas que trabajan para él, o hay ahí una idea de patrón más que de amo, más que de padre, ¿no? Él ha renunciado a la paternidad, que no le interesa en lo más mínimo, para el abuso. Y esto no es un impulso irrefrenable, son cosas muy estudiadas porque repiten mucho de unos a otros las conductas. Entonces, por ejemplo, cuando abusan de una criatura de la familia, calculan que ya a los 6 va a recordar, entonces la cambian por otro más chiquito. No es que no pueden refrenar su impulso sexual, son perversos que planean las cuestiones y que van armando primero un rodeo de esa niña o ese niño, después cada vez los invitan a cosas más lindas. Bueno, está tipificado, si ustedes quieren, exagero, pero encontramos una repetición de las conductas muy grande como para suponer que eso es un impulso irrefrenable. Es por el contrario, como se planea un asalto, un robo de un banco, hay que pensar hasta el último detalle. Entonces, no solo va a someter a esa criatura por el terror y cierta seducción, sino que una vez que excitó sexualmente sus partes más excitables, esa criatura ella misma va a pedir, porque es un enorme placer. El cuerpo encriptado, de pronto te cuenta, mujeres que no tienen idea de lo que pasó, que temen que haya pasado algo, pero que todavía no empezaron a recordar, y que de pronto están cocinando en el colectivo, no sé, y empiezan a sentir sensaciones muy raras que uno puede inferir que sería cierta excitación. Uno conjetura, no afirma, y tampoco le dice nada, hasta que esto, pero ella tiene ataques de ansiedad luego, porque no puede explicar qué le pasa en el cuerpo. Y son sensaciones raras, no siempre ubicadas clínicamente. Bueno, y ahí son los síntomas encriptados que decía, ¿no? Donde se le reproduce la sensación física, pero no tiene idea de qué se trata, está encriptado. Cuando logran empezar a entender, algunas veces esas sensaciones físicas raras bajan, no siempre. Entonces hay un problema político, hay un problema epistémico, hay un problema clínico, hay un padecimiento infernal y nosotros que tenemos que empezar a pensar cómo hacer clínicamente con estos pacientes. Porque el dispositivo psicoanalítico es una base fundamental, creo que la única de fondo,
pero hay que arreglarle un montón de detalles para que ese dispositivo encaje en ese sufrimiento. La forma clásica de trabajar los deja desamparados también. Pero al mismo tiempo tengo que tener todo el tiempo el sentido de la abstinencia, ¿no? No es casual, y con esto cierro, que muchos casos de situaciones que hoy se sospecha, se rumorea, etcétera, etcétera, de mujeres que han tenido sexo con su analista, y que por supuesto nadie dice nada, cuando alguna de ellas nos llega a sesión y cuentan y reproducen esa historia, ellas han tenido un abuso infantil. Entonces, ¿qué ha hecho el buen señor que se cree un galán? Porque además le cobra la sesión. No, en serio, eso me impresiona mucho. Casi tanto más. Entonces, ¿qué ha hecho él? Ha sido actuado por el deseo de ella. ¿Ella es la culpable? No. Ella repitió una situación que lleva ahí para que se la interpreten. Entonces, cuando él es un doble error, no, es un doble pecado, si me permiten la palabra, ¿no? Por el abuso en sí, pero además porque hubiera sido un material princeps para que pudieran trabajar el abuso infantil. Y el tipo se creyó que él era Brad Pitt. Y entonces actuó. Ahora, más allá de toda consideración moral, ¿qué hay que hacer? Y ahora las niñas empiezan a denunciar cosas. Es muy interesante el silencio de las instituciones, ¿no? Pero es muy interesante también cómo la potencia del deseo, que ahí estaría dando un material excelente para empezar a interrogarse esa niña o esa señorita o esa señora en relación a aquello que sucedió en la infancia y que está negado, encriptado, etc. Por supuesto, queda a la vista que ella lo buscó. Ella lo buscó porque estaba actuada por el fantasma y él tenía que interpretar ahí y hubiera estado muy bueno, pero para eso él tiene que tener ley, ¿no? Porque vaya a saber qué mueve o qué pequeños o grandes abusos también él tuvo, como actor o como víctima, no sabemos. Pero bueno, eso está mal. Dicho en francés, eso está muy mal. Bueno, dejamos acá. Abrimos las preguntas. Bueno, la verdad es que esta conferencia fue una maravilla. Bueno, yo creo que nos quedamos con muchas cosas de los 4 puntos que dijiste. Mire que el que más me gustó fue el de la paradoja fundacional. Y me encanta cómo, tratando de superar esa paradoja fundacional, estamos ya superando la dicotomía fuera-adentro y entonces estás como tratando de unir estas cuestiones que son tan importantes para la clínica. Sí. No irnos nada más a adentro, no, claro. o no irnos nada más a la fuera. Tal cual. Tal cual. Tenemos muchas preguntas. Yo sugeriría una del público y una de aquí, una de los que están aquí presentes y una de... Allá hay una mano. Allá hay una mano levantada. Bueno, hay dos, pero una a una para también abrir entrada a la gente. Ah, claro, porque está por Zoom. Claro, y aquí ya tengo varias preguntas. Bueno, otra vez. Van 3 veces que esto sé. Yo quería preguntar como, bueno, en algún momento trabajé, en algún momento trabajé con mujeres en prisión que sufrieron de abuso sexual infantil y en la cárcel volvieron a sufrir ese abuso, ¿no? Entonces yo quisiera como preguntarle, ¿no? Si como a través de qué dispositivo, cuál sería como un método idóneo, por así decirlo, para tratar como ese doble abuso, ¿no? Que, no entiendo bien por el micrófono. sí, yo estoy sin micrófono. Sí. No, más bien separarte los
Bueno, si quiere hablo así. No, es que pero para, no perdón, lo pero es que graba. para redes necesitamos Ah, ok. esta- No te lo juegues. ¿Así está bien? ¿Ya? Ahí está bien. Ah, ok. Justo que había parecido como abuso sexual infantil y al ingresar a la cárcel sufrieron abuso por parte de sus compañeras o por parte de... Senadoras. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo lidiar o cómo tratar con ese doble abuso? Bueno, eso tiene que ser parte de la política pública porque es el Estado. Y también hay que saber mucho de los intersticios que tiene el lugar carcelario. Hay una especificidad ahí. No es lo mismo que una sesión de análisis que es reemplazada por una situación abusiva en el interior del análisis. Pero en ambos no se ha respetado una regla fundamental. Si es un funcionario del Estado que trabaja en la cárcel, es una situación. Si es otra mujer que está detenida o presa, porque es distinto. Las relaciones de poder están siempre, pero cómo se abordan unos y otros hay que pensar la especificidad, ¿no? También en las cárceles ocurren más frecuentemente estas cuestiones cuando las cárceles tienen menos programas sociales. Entonces ahí hay una punta, no es la única, pero bueno, siempre pensamos que es necesario denunciar, pero también es cierto que hay ámbitos donde es mucho más difícil que se denuncie. Bueno, el psicoanalista es una, ¿no? Pero también los funcionarios de Estado, las mujeres que están en tal fragilidad en la prisión, tienen menos recursos que mujeres que pueden ir a sus abogados, que pueden hacer algunas acciones, o en ministerios de la mujer, como hemos tenido antes en Argentina, bueno, todavía está en la provincia de Buenos Aires, hay planeamientos muy complejos que yo desconozco, pero hay que trabajar específicamente el plano institucional donde acontece, porque para un abuso que se denuncia tenemos que pensar todos los que se han silenciado y la impunidad de aquellos que pueden trabajar ahí en absoluta libertad de actuación impune. En las instituciones lo importante es detectar, diagnosticar el grado de impunidad en que acontecen, de desprotección de estas personas detenidas. Bueno, pero sería muy largo y no es mi especialidad tampoco, ¿no? Muchísimas gracias, Ana María. Me piden que acerque los dos micrófonos para que se oiga mejor tanto aquí como allá. Y voy a hacer una pregunta de las que están llegando por la gente que nos está viendo en línea. Hay un señor joven, no sé, que se llama Cristóbal, que dice, qué lindo escuchar a Ana María, o sea que me imagino que te conoce. Y hace una pregunta que se repite en otros momentos, que dice, ¿cómo diferenciar la línea entre maternaje en contraste con el miramiento y el buen trato? Ah, sí. Sí, es una muy buena pregunta. Sí, claro. El maternaje, como su nombre lo indica, es actuar simulando algo maternal de cariño y cuidado. El miramiento y el buen trato es una cuestión técnica. Es una instrumentación de una cordialidad no fingida que se realiza, que se trabaja desde ahí para producir determinados efectos que favorezcan el análisis. Es decir, que se puede ir creando una relación de confianza mutua. Pero pueden tratarse de usted, por ejemplo, ¿no? No es el mimoteo de la madre con el bebé. Son dos personas adultas que se manifiestan teniendo en cuenta al otro,
Por eso, miramiento, de mirar, y que el trato sea bueno, que sea cordial, es una instrumentación como la atención flotante, que todos sabemos lo que es. No andamos por la vida haciendo atención flotante, lo hacemos en situación. Con esto pasa lo mismo. No es una amabilidad general. Está bueno ser amable, por supuesto. No es una cordialidad impuesta. Es algo que se tiene que producir en ese entre dos y que no siempre se logra, no con todos los pacientes logramos eso, porque por ahí es una persona que te desagrada, no te interesa mucho lo que trae, no sé. Siempre, pese a la crisis, es bueno recordar que cuando no se logra esa vinculación tan particular, es bueno derivar, porque es una cuestión muy actual lo de tomar todos los pacientes que llegan. Yo entiendo la cuestión económica, pero hay subjetividades con las que no engarzamos. Y no hay por qué esforzarse ni someter al otro a un trato antipático porque me cae mal o porque no sé qué. O que me dice que tiene un perro de una raza que no me gusta. Es decir, puede ser por cualquier cosa, eso quiero decir, ¿no? Solamente por temas importantísimos. Pero hay que detectarlo y para eso está muy bien un grupo de pares donde discuta y lleve mis casos y escuche los casos de otros. Y eso es grupal. Es muy difícil armar estas cuestiones o chequear si se me van armando bien mirándome al espejo. Eso es para maquillarse, para afeitarse, pero el análisis de la implicación, el análisis de la transferencia es con otros, ¿no? Y hay que hacerse cargo de que el mejor analista, librado a su propia suerte o a su propio inconsciente, no nos garantiza mucho, porque ahí está operando una relación de espejo narcisista, ¿no? Y eso es de cuidado. Yo creo que una pregunta de ella, sí. Bueno, mi pregunta era cómo desesencializar la epistemología y, bueno, que hay una violencia epistémica. Si bien en la obra de Freud se teje como esa otra realidad, que es la realidad psíquica, en donde opera la introyección de la ley paterna, la cultura, ¿cómo ir en contra o por otro lado de algo tan interno, profundo, o cómo pensar de otra manera, o elucidar las desmentidas? No sé, yo siento que estoy pensando, no sé si muy en abstracto, o estamos pensando muy en abstracto. ¿Por qué dices desesencializar la desmentida? Sería desnaturalizar. Ah, son dos cosas distintas. Desnaturalizar, sí, ¿no? Hay que mostrar, puntuar, distinguir y puntuar, digo yo, cuando está operando una desmentida. Con eso no la resolviste, pero la puntuaste. Eso es una cosa. Ahora, suponer que las desmentidas se esencializan, no, porque la desmentida es parte de la singularidad del actuar en situación. El psicoanálisis es una práctica situada, no en general, y está situada en la singularidad de esa escucha, que va a generar en mí escucha determinadas cuestiones y no otras. Pero esencializar es, por ejemplo, decir todas las madres son estragantes, ¿no? Que es lo que dice Lacan, que la maternidad es estragante. Bueno, exagera el hombre. Esencializa, ¿no? Entonces le podríamos decir, bueno, al menos una, y empezar a jugar con las frasecitas, ¿no? Pero lo de fondo es que está considerando una práctica social como la maternidad y personal, como esa madre que está en análisis, con una generalidad. O sea, hay una esencia en la maternidad que estraga. No, ahí no vamos. Te acompañamos hasta ver
que puede haber estrago materno, pero pensame también el estrago paterno. Bueno, no lo pensó. ¿Lo acusamos a él? No, porque no tiene por qué pensar todo. Pensó bastante el hombre, ¿no? Hasta donde pudo. En el marco de las reglas de la episteme de la modernidad, plum, plum, plum. Bueno, ahora lo que él no pudo pensar les toca a los que siguen. Por eso decía hoy en chiste en la UAM, qué suerte que a mí no me va a tocar, que les va a tocar a ustedes cómo reformular las fórmulas de la sexuación no binarias. ¿Viste qué sé yo? Y estoy feliz porque no me toca ya. Eso va a ser difícil. No, lo digo en serio, va a ser muy difícil, pero hay que hacerlo. Porque si no, solo hay hombres y mujeres, o sanos o perversos, y no, eso ya no. Eso ya fue, como dicen los chicos. Pero nos quedamos huérfanos. Bueno, habrá que hacer fórmulas, a lo mejor se equivocó en el método, porque pensó que si era en fórmula era más científico. Y fórmulas para el inconsciente, ¿no? Bueno, tampoco es cuestión de hacer literatura o poesía. Tenemos que hacer clínica. Pero bueno, en eso estamos. Los jóvenes ya encontrarán el camino de lo que no pudimos pensar nosotros y tienen mucho para pensar, ¿no? Este es un cambio de episteme que no sabemos si avanzará o retrocederá con el fascismo. No sabemos, pero hay que ir pensando, porque es un modo de resistir, ¿no? Sí, nos van a hacer regresar al pensamiento binario, si nos dejamos. Sí, nos dejamos. Sí. Te preguntan lo siguiente, que bueno, esa pregunta viene, bueno, seguramente en Argentina también pasa, pero aquí en México abundaron los casos de abuso sexual en la iglesia. Entonces, te preguntan, ¿se le puede llamar relación incestuosa cuando el abusador es a quien se considera padre en la fe? Sí, claro. Perdón. Abuso de poder en alguien que puede no ser el padre de la familia, pero es alguien como cualquier autoridad que no cumple con lo que debe hacer y que deja caer algo importantísimo como es la confianza que ese niño o niña le ha dado. Sí, sí, es incestuoso, claro. O no, porque podemos pensar que ese también prefirió no ser padre y actuar el incesto. Pero bueno, podría discutirse, no es un padre, es un padre en un sentido simbólico, pero que cumple con... Es más parecido al modo de la práctica que vemos en los abuelos, que hay como un modo de envolver al niño o la niña en una cosa melosa. Es bastante distinto el abuso de los abuelos que el de los padres, todos el mismo paquetito, pero no son igual. Hay algo en los abuelos muy complicado, muy entremezclado con todo una cosa mucho menos autoritaria aparentemente, ¿no? Pero bueno, habrá que ir, lamentablemente todo esto lo vamos a saber más cuando acumulemos casuística. Y eso es cuando las mujeres piden, o los varones piden tratamiento y hablan de eso, ¿no? A mí me ha tocado ver mujeres de 40, 50, 60 años que la primera vez que lo contaban era en ese consultorio, en esa entrevista. Una que había pasado por 3 analistas, muy buen análisis decía, pero nunca lo contó. Bueno, podemos pensar que mejoró algunas cosas, pero con semejante omisión, pero dice que hasta el ni una menos nunca había, no que no se animó, nunca se le había ocurrido que era bueno contarlo. Y el ni una menos operó como un destape ahí, ¿no? Muy bueno. Pero bueno, veremos cómo sigue. Por eso ahí también tenemos que ver cómo derivan las personas en sus tratamientos y qué pasa en el histórico social.
Una cosa es que se aborten los movimientos feministas, que el ni una menos se peleen entre todas y no actúe más, y otra cosa que eso crezca. Te tocó Una pregunta. Primero que nada, agradecer tu presencia aquí, Ana María. Creo que es muy interesante todo lo que planteas y creo que es muy generoso de tu parte. Yo pensaba hace rato, decías, ¿qué sujeto es el que se decide, ¿no?, tener un abuso de este tipo? En primer lugar, no es un sujeto. Y lo que pienso es esto, ¿no?, que culturalmente tiene que haber todo un sistema que promueva también esta conceptualización de sujeto y objeto, ¿no? Sí. Un objeto de uso que son los niños, que son las mujeres, que son las personas más vulnerables, ¿no? Y pienso que ahora vemos también un avance de la derecha y vemos una búsqueda nuevamente como de retirar ciertos derechos, particularmente que se han ganado con la lucha feminista, ¿no? Y pienso que tenemos un grupo de hombres también que ha venido ejerciendo este avance, Sí, claro. también como una especie de venganza ante una retirada de privilegios, ¿no? Y quería preguntarte, ¿tú qué piensas? Porque a mí me parece que tiene mucho que ver con el narcisismo, o sea, que esta posibilidad de abuso hacia el otro tiene que ver con una búsqueda como de reaseguramiento narcisista también. No sé, quisiera saber tú qué piensas. No me animaría a afirmarlo en términos de narcisismo. Narcisismo tenemos todos y lo combinamos con ley. ¿Cómo podemos? Si tú sacas el elemento ley, por las razones que fueran, no sé si eso sigue siendo narcisismo. Son canallas, dijo Lacan. Acá lo sigo. Son canallas, no son cuestiones que tengan que ver con patologías o enfermedades. El modo de pensar en términos patológicos, los abusos, lleva a considerar los pobres enfermos. Y es mucho más grave que eso. Que tú puedes fenomenológicamente ver que el tipo es todo un narcisista, sí, pero eso no es la causa que dé semejante salto. ¿Por qué abusa? Porque puede, porque la sociedad se lo permite, porque sabe que nadie lo va a culpar, que no va a ir a la cárcel. Cuando un crimen muy famoso, un femicidio muy famoso que hubo en Buenos Aires, que fue la primer chica que un muchacho de un conjunto de rock nacional que se llamaba Callejeros, que era el que estuvo en ese accidente de fuego que fue Cromañón, se incendió un boliche bailable y murieron muchas personas. Este tipo estaba preso por lo de Cromañón. No, eso fue antes, no tiene nada que ver. Él le echa alcohol y la prende fuego. Y entonces dice que fue un suicidio de ella en medio de una discusión. Y estuvieron los jueces no sé cuánto tiempo que no podían dirimir, como no tenía testigos, si había sido él o había sido ella. Ahí los padres empiezan a hacer una movida maravillosa. Beatriz se llama la madre, ir a los colegios, denunciar, hicieron una movida espectacular. Pero como el tipo estaba sin ningún castigo, suelto en la vida, porque decía que lo había hecho ella, empezaron a aparecer hombres que incendiaban a sus mujeres a cada rato. Y todos estaban en ese limbo jurídico. Y yo decía, pero esto en realidad es una cosa deliberada, no es una casualidad. Dejate embromar, me decían. Dicho y hecho, cuando lo condenaron, que fue una condena de prisión perpetua, dejaron de quemar mujeres
pasaron a otros métodos. Es decir, que se hacía porque era fácil de calcular que no ibas a ir en cana, no ibas a ir preso. Entonces, son canallas porque está todo pensado, no es que en un ataque de furia se le disparó el tiro o le pegó una mala trompada y la mina cayó y se le rompió el cráneo. No es así el femicidio. Es muy pensado y tramitado. Entonces, bueno, no es exactamente el abuso de niños, ¿no? Pero me refiero a que tenemos una idea de cuando pensamos con una mirada más patológica, tendemos como a disminuir el grado de horror que tienen esos actos. No discuto para nada que no haya una particular forma de narcisización, desde ya. Lo que digo que no es eso lo que lo lleva a hacerlo. Lo que lo lleva a hacerlo es la seguridad de que puede, que nadie le va a hacer nada, que tiene impunidad. Y la tienen. Esto es porque vos decís, está loco si no piensan que lo van a castigar. Y que no, siguen en su casa. Si van a este padre de esta muchacha que yo decía, que el hombre tenía 80 y pico de años, estaba viejísimo y ella le tenía terror como si fuera un enorme luchador, era del Opus Dei, era un hombre muy reconocido del Opus Dei, de primera línea, muy apreciado por su comunidad. Y al mismo tiempo tenía esta cuestión. Abusó de sus 2 hijas mujeres, el hijo mayor, esa es otra de los hijos, los varones rápidamente ubican que tienen que abusar a su vez, porque si no van a ser abusados. Entonces, muchas veces tenés hermanos mayores, castigadores también, ¿no? Bueno, y es así de complejo. Yo no discuto que no haya un modo particular de narcisización, ¿eh? Lo que digo es que me parece que hay que ubicarlo desde otro lugar. Y sobre todo, otra vez, la dimensión sociohistórica para que eso amaine o crezca. Entre más impunidad, más se desarrolla. Bueno, ¿vamos cerrando? Pues sí, vamos cerrando. Si quieren una última pregunta por aquí. Ahí hay una, si quieres. A ver, espérame, déjame pasar el micrófono. Adelante. Algo que me preocupa mucho, en particular, y escuchándote, es, como siempre, el rol que juegan, por una parte, los psicólogos, pero también otros profesionistas con los que nos acompañamos y pensamos en ámbitos institucionales. Sí, claro. Entonces, algo de esto, de todo lo que acabas de comentar, que nos puede ayudar a pensar para abordar el tema del abuso sexual infantil detectado, por ejemplo, en instituciones como la escuela, en donde ahí más bien lo que ocurre, o lo que he observado un poco en mi estado, que sería en Nuevo León, en Monterrey, es que cuando se desencadena, cuando a veces la sociedad civil organizada por ahí mete un programa, ¿no?, y desencadena en una escuela un montón de casos, más bien a lo que se enfrentan los niños, pues es a todo un aparato burocrático que puede entorpecer bastante, además de los procesos digamos, jurídicos, pues un poco la tramitación de ese evento, que de por sí es fuertísimo el desencadenamiento, es decir, el valor que requiere que el niño hable directamente y diga, fui abusado después de que me dieron una charla, etc. Pues también se puede entorpecer como ese trabajo psíquico como tal. Entonces, en ese sentido, que pudieran como considerar los profesionales que están frente a eso, que están frente al aparato burocrático y frente a estos relatos. Es que no es solo un tema de los profesionales, porque son también cuestiones comunitarias, ¿no? Cuando los hijos de desaparecidos no podían juzgar a los militares que habían desaparecido, torturado o lo que fuera a sus padres, inventaron una metodología muy interesante que se llamó el escrache. Como no estaba prohibido juzgar,
por una ley, por algún decreto de algún presidente que no viene al caso ahora. Entonces, después se inventaron los juicios por la verdad. Bueno, no los condenemos, porque está prohibido por no sé qué decreto, pero queremos la verdad. Y después vino la posibilidad de que fueran juzgados, sentenciados, etc. Pero hay una larga cantidad de años donde no podían llevarse a juicio estas cosas. Entonces, ¿qué hacían los pibes que eran chicos en ese momento? Fundaron una agrupación que se llamaba Hijos. ¿Y qué hacían? ¿Una cosa violenta? No. El escrache consistía en que averiguaban la dirección de un torturador y hacían, frente a la casa, ponían, usted tiene de vecino a fulano de tal, torturador de tal campo de concentración, le escrachaban, como los huevos escrachados, estrellados, una cosa de esas. Pero no le tiraban piedras, no hacían nada violento, hasta podían bailar, cantar con algún bombo, alguna cosa para llamar la atención, y el tipo quedaba a la vista de todo el mundo, de su barrio, como un torturador. Bueno, eso era una justicia popular de algún modo. Y fue muy bueno, así fue desprestigiado luego porque se decía que eran violentos, y no se ejercía violencia, se hacía como una especie de bullanguería, ¿no? Y se dejaba pintada la pared de la casa del tipo. Y algún diario lo tomaba, entonces se empezaba a publicitar que fulano de tal había torturado en la ESMA, acá o allá, y eso ya no se podía parar. Entonces, cosas así hay que hacer con los abusadores también, me parece. Porque no, de la justicia no va a venir ninguna reparación por el momento en Argentina, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son respuestas comunitarias las que pueden zanjar la situación, pero para eso esa comunidad tiene que tener alguna posición, tiene que tener alguna idea de que debe intervenir porque puede ser útil, y no como meras cuestiones políticas o que son otras encerronas eso. Bueno. Bueno, pues tristemente ya el tiempo se nos terminó, hay más preguntas, pero bueno, la verdad... Por favor, a la gente que está en línea. Sí, Ana María dice que les mando un gran saludo a la gente que está en línea. La verdad es que a mí también me habría encantado poder transmitir las preguntas, pero ya estamos en tiempo. Ana María, no nos queda más que darte todas las gracias del mundo porque estuvo maravillosa la conferencia y te vamos a otorgar un pequeño reconocimiento por habernos acompañado, por haber venido a AMPAC. Creo que bueno, estamos muy contentos de que acá la gente de la UAM. Sí, voy a empezar a hacer cuadritos. Mucha bolilla y estas cosas, pero hoy me han conmovido por la cantidad de más. Perfecto. Ahora ya me conecto. Muy bien, perfecto. Pues te damos las gracias y pues con esto terminamos. Pues los invitamos al brindis que está aquí al lado para